Hola, bienvenidos una vez más a este canal informativo. Mi nombre es Leiber Durán y hoy les voy a hablar sobre la entrevista motivacional. Pues bien, ¿qué es la entrevista motivacional? La entrevista motivacional básicamente es un tipo de entrevista clínica, la cual está centrada objetivamente en el paciente, que le ayuda a explorar y resolver una conducta o un hábito insano, para promover cambios hacia estilos de vida más saludables. Facilita que el paciente se posicione hacia el deseo del cambio, tratando de ayudarle a reconocer y ocuparse de sus problemas, tanto presentes como de sus problemas futuros, y potenciando su percepción de eficacia. En la entrevista motivacional, nosotros nos vamos a encontrar con 4 momentos bien diferenciados. Uno de estos es el inicio de la entrevista. Básicamente aquí lo que se hace es introducir el tema, el problema, mediante una pregunta abierta y previa solicitud de permiso, como por ejemplo, ¿quieres que hablemos de? O podemos empezar por tal situación que me habías comentado. El segundo momento es la exploración de momentos preocupantes o momentos personales. Eso implica que el paciente debe empezar a elaborar sobre sí mismo y se le ayude con técnicas de apoyo narrativo, como por ejemplo, ¿qué dificultades cree que tiene para hacer ejercicios? Un tercer motivo es la elección de opciones para el cambio, mediante preguntas abiertas y escuchar reflexivamente, que es uno de los principales métodos para llevar a cabo este procedimiento. Y por último, se hace un resumen de lo expresado por el paciente y preguntarle si es correcto todo lo que ha mencionado, haciendo una pregunta al final. ¿Le he comprendido bien? Esto es con el objetivo de que el paciente recopile todo lo que ha mencionado él y si falta alguna información importante, pueda añadirla, ya que todo punto importante en una entrevista motivacional es importante, ¿no? Bien, la entrevista motivacional consta de una serie de elementos teóricos y prácticos que tratan de mejorar las habilidades de comunicación de los profesionales de atención primaria y se basan en 5 principios. Estos 5 principios de la entrevista motivacional son: expresar empatía. La empatía significa aceptar y respetar al paciente, pero no necesariamente aprobar sus conductas. Implica un cierto grado de solidaridad emocional, intentando comprender sus pensamientos, las emociones, preguntándonos cómo me sentiría yo en sus circunstancias. La respuesta empática permite expresar sinceramente la solidaridad con gestos como por ejemplo tocar ligeramente al paciente o con palabras: entiendo que te sientas mal por lo que ha ocurrido. La empatía es la espina dorsal de la entrevista motivacional. También tenemos desarrollar la discrepancia, lo cual significa el no estar de acuerdo con un tema o con una opinión. Sí, desarrollar la discrepancia es lograr que el paciente reconozca dónde se encuentra y dónde querría estar respecto al hábito o conducta por modificar. Trabajar la emoción que genera la incomodidad de la duda o el conflicto es el mejor motor para el cambio. También tenemos evitar argumentar y discutir con el paciente sobre la conveniencia o sobre la utilidad de un cambio, porque eso le puede crear resistencia. Los argumentos directos y los intentos de convencerlo tienden a producir oposición ante las indicaciones, sugerencias u órdenes para el cambio. Antes de informar, es conveniente preguntar al paciente si tiene o quiere la información respectiva, con frases como ¿quieres que te explique algo sobre? También es importante no precipitarse con un cúmulo de información. Es más útil informar poco a poco e ir preguntando ¿qué te parece esto que te he dicho? Y por último, neutralizar las resistencias, evitando las actitudes del miembro del equipo de salud que pueden facilitarlas, tratar de imponer un cambio por su bien, plantear implícita o explícitamente que la relación asistencial conlleva la obligatoriedad de un cambio. A continuación tenemos las técnicas para incrementar el nivel de conciencia respecto al cambio. Varias técnicas como reforzar en forma verbal y no verbal las afirmaciones de automotivación del paciente, tomar decisiones balanceadas, que significa indicar los aspectos positivos y los aspectos negativos de ambas conductas, la antigua y la nueva por adquirir que el paciente haya explicado. También tenemos provocar la elaboración de argumentos, pidiendo ejemplos concretos y específicos, clarificando el cómo, el cuándo, etc. Utilizar los extremos, imaginando lo peor de las circunstancias para que el paciente
tenga una motivación y así pueda realizar un cambio. Mirar hacia atrás y o hacia adelante. Es decir, visualizar con el paciente cómo era antes de adquirir el hábito y o cómo se encontrará después de abandonarlo. Explorar valores realmente importantes para la vida del paciente, para que se sienta motivado para el cambio. Y utilizar la paradoja. Hacer de abogado del diablo. Esta técnica puede ser desbloqueadora de situaciones aparentemente irresolubles, pero es bastante arriesgada esta técnica, por lo cual requiere de un buen profesional y no siempre se aplica a todos los pacientes. Generalmente precisa un cierto nivel de autoestima. Al oponerse el profesional al lado de los argumentos del paciente, este puede observar desde fuera lo absurdo de esa situación. Tipo de intervenciones paradójicas son: no creo que valga la pena que lo intentes. O, ¿por qué lo dices? Probablemente en este momento lo más acertado es que sigas viviendo lo mismo. Esta técnica debe ser empleada con mucha precautela. Y también tenemos situaciones que deben evitarse durante una entrevista motivacional. Hay varias trampas que interfieren rápidamente en el progreso del paciente hacia el deseo del cambio. Son maneras de encarar la entrevista que generan resistencias en el paciente, como por ejemplo la pregunta-respuesta. Significa formular preguntas que el paciente responda con frases cortas y simples. Implican una interacción entre un experto activo y un paciente pasivo, lo que no facilita la reflexión y la elaboración por parte del paciente. Se evita con preguntas abiertas y escuchando reflexivamente. Y como norma general, hay que evitar formular 3 preguntas abiertas muy seguidas. También tenemos la confrontación y la negación. Cuanto más intentemos al paciente a su situación, él se volverá más resistente y reacio al cambio, con respuestas del tipo: no creo que sea tan serio el problema, porque olvidé cosas cuando veo. Entonces el paciente intenta minimizar su situación y eso hay que evitarlo. La trampa del experto. Aquí hay que ofrecer con la mejor intención respuestas y soluciones al paciente. Llevan a este a asumir un rol pasivo totalmente contrario al objetivo de la entrevista motivacional. El etiquetaje. El etiquetaje, clasificar a un paciente por un hábito con etiquetas que a menudo acarrean un cierto tipo de estima en la gente, como por ejemplo: eres alcohólico. Los problemas se pueden analizar sin necesidad de poner las etiquetas que provocan resistencias innecesarias. Y por último, la focalización prematura. Enfatizar en lo que al profesional le parece más importante, mientras el paciente desea hablar sobre otros temas que le preocupan más. Es importante evitar implicarse en una lucha sobre qué tema es más apropiado para iniciar la entrevista motivacional. Empezar con las preocupaciones del paciente facilita la tarea de la entrevista. Si se intenta centrar rápidamente el tema, por ejemplo, en una situación del paciente, como una adicción a sustancias ilícitas, este se va a distanciar y se pondrá a la defensiva contra el entrevistador. Bueno, esto ha sido todo por esta exposición. Gracias, denle like y dejen un comentario.